El 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otro día de verano en la ciudad de Hiroshima. El cielo estaba completamente despejado, el sol brillaba con fuerza sobre los ríos que cruzan la urbe, y los ciudadanos caminaban hacia sus puestos de trabajo, ajenos por completo al destino apocalíptico que se cernía sobre sus cabezas. En medio de ese paisaje cotidiano, la tensión de la Segunda Guerra Mundial parecía una sombra constante, pero nadie en ese pedazo de tierra japonés podía imaginar que estaban a punto de convertirse en los testigos presenciales del amanecer de la era nuclear, un instante que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. A las 8:15 de la mañana, un avión bombardero estadounidense, el Enola Gay, surcó el cielo y dejó caer una sola arma, una bomba bautizada irónicamente como Little Boy. No hacía falta un ejército entero ni miles de proyectiles. Bastó ese único artefacto para desatar el mismísimo infierno en la Tierra. En una fracción de segundo, la bomba estalló a unos 600 metros sobre el suelo, generando una onda expansiva y un destello de luz tan cegador que muchos pensaron que el propio sol había caído del firmamento. La temperatura en el epicentro de la explosión alcanzó de inmediato los 6.000 grados centígrados, una cifra tan absurda para la comprensión humana que se traduce en algo aterrador. Todo lo que se encontraba en un radio de 1 kilómetro fue instantáneamente evaporado o convertido en cenizas. El hierro se derritió, la piedra se pulverizó y los cuerpos humanos desaparecieron en el aire, dejando en algunos casos únicamente una sombra negra impresa en las paredes sobrevivientes como el último vestigio de su existencia. La destrucción fue absoluta. Edificios de hormigón armado, puentes y hogares de madera quedaron reducidos a escombros en un abrir y cerrar de ojos. Una nube gigantesca en forma de hongo se elevó hacia el cielo, cubriendo la ciudad con un manto de oscuridad, polvo y muerte. Los vientos huracanados causados por la onda de choque arrancaron los árboles de raíz y lanzaron vehículos y estructuras por el aire como si fueran juguetes de papel. Hiroshima había sido borrada del mapa. Quienes no murieron en el acto se encontraron atrapados bajo toneladas de escombros, rodeados por un incendio masivo que comenzó a consumir lo poco que quedaba en pie. El dolor, los gritos de agonía y el silencio sepulcral de los vecindarios desaparecidos transformaron la próspera ciudad en un cementerio humeante. Sin embargo, en medio de este escenario de devastación total, donde la lógica de la física y la fuerza destructiva del átomo dictaban que nada ni nadie podía haber quedado con vida, ocurrió algo que hasta el día de hoy desafía cualquier explicación científica convencional. A escasas 8 cuadras del hipocentro, en una zona donde la tasa de mortalidad fue prácticamente del 100%, se alzaba la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Al lado del templo se encontraba la casa parroquial, una estructura donde residía una pequeña comunidad de misioneros jesuitas alemanes. Esa mañana, el padre Hubert Schiffer se había despertado temprano. Acababa de celebrar la Santa Misa y se disponía a sentarse a la mesa del comedor para disfrutar de su desayuno cuando, de repente, una luz purísima y terrible inundó la habitación. En sus propios testimonios, el padre Schiffer relató que el aire se llenó de un destello dorado y azul, seguido de una fuerza invisible que levantó su cuerpo por los aires y lo arrojó con violencia contra la pared. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos, los techos se desplomaron y las paredes crujieron bajo la presión de un terremoto artificial. El sacerdote cerró los ojos esperando la muerte, convencido de que su vida terminaba en ese preciso instante bajo el peso del colapso. Junto a él se encontraban otros 3 compañeros, el padre Hugo Lasalle, el padre John Siemes y el padre Wilhelm Klein Sorge. Cada uno de ellos experimentó el impacto de manera diferente, pero compartiendo el mismo pavor. El padre Lasalle fue alcanzado por fragmentos de vidrio que cortaron su piel, mientras que las habitaciones de los demás se derrumbaron parcialmente, atrapándolos temporalmente en la penumbra de un polvo asfixiante.
El estruendo de la explosión dio paso a un silencio sobrecogedor, interrumpido únicamente por el crujido de las maderas que comenzaban a arder a la distancia y los lamentos distantes de una población herida de muerte. Cuando el polvo comenzó a asentarse y los sacerdotes lograron ponerse en pie, limpiándose la sangre de las heridas superficiales y removiendo los cascotes que cubrían sus cuerpos, salieron tambaleándose al exterior. Lo que vieron al cruzar la puerta de la casa parroquial los dejó paralizados. El mundo que conocían unos minutos antes ya no existía. Hasta donde alcanzaba la vista, la ciudad de Hiroshima era una llanura desolada de escombros, humo y fuego. No quedaban casas, no quedaban calles, no quedaban árboles. Todo había sido nivelado con el suelo, como si una mano gigante hubiera aplastado la región. Pero al mirar hacia atrás, descubrieron el primer indicio de lo inexplicable. La casa parroquial y parte de la estructura de la iglesia continuaban en pie, mientras que edificios fortificados y modernos construidos con ingeniería de vanguardia a una distancia mucho mayor habían sido pulverizados por completo. Esta modesta edificación permanecía como un faro solitario en medio del desierto de cenizas. Los 4 sacerdotes se miraron entre sí, asombrados de estar respirando, con sus extremidades intactas y con la capacidad de caminar por sus propios medios en el epicentro mismo del infierno nuclear. La supervivencia inicial a la onda expansiva y al calor extremo ya era, por sí sola, un milagro arquitectónico y físico imposible de justificar. Pero el verdadero misterio, aquel que encendería las alarmas de la comunidad médica y científica internacional, comenzó a desarrollarse en los días, meses y años posteriores a la tragedia. Como bien se sabe hoy, el peligro más insidioso y letal de una bomba atómica no es solo la explosión en sí, sino la radiación invisible que contamina el ambiente. La radiación gamma y las partículas nucleares penetran en las células humanas, destruyendo el sistema inmunológico, quemando los órganos internos y provocando una muerte lenta, dolorosa e inevitable, conocida como el síndrome de radiación aguda. En las semanas siguientes al bombardeo, miles de personas que habían parecido sobrevivir ilesas en las zonas periféricas comenzaron a enfermar gravemente. Se les caía el cabello, sus encías sangraban, aparecían manchas purpúreas en su piel y sus cuerpos sucumbían ante infecciones internas masivas. Los hospitales improvisados estaban desbordados de pacientes que morían en cuestión de días sin que los médicos supieran cómo detener el envenenamiento invisible de la radiación. Era una maldición que no distinguía a nadie y que parecía condenar a todo aquel que hubiera estado expuesto al aire contaminado de Hiroshima. Los científicos norteamericanos y los equipos médicos militares que llegaron a la ciudad ocupada para estudiar los efectos de la nueva arma pusieron sus ojos de inmediato sobre los jesuitas alemanes. El caso de los 8 de Hiroshima era una anomalía estadística y biológica total. Según todos los modelos de la física nuclear de la época, cualquier ser vivo situado a esa distancia del hipocentro debió haber recibido una dosis de radiación miles de veces superior al límite mortal. Deberían haber muerto en las primeras horas, o a lo sumo, en las primeras semanas debido a la descomposición celular masiva. Un equipo de más de 200 científicos y médicos examinó al padre Schiffer y a sus compañeros de manera exhaustiva. Les realizaron análisis de sangre repetidos, radiografías, estudios de médula ósea y un seguimiento constante de sus funciones vitales. Los investigadores buscaban desesperadamente una explicación lógica. Tal vez las paredes de la casa tenían una composición especial, tal vez el relieve del terreno desvió la onda, o quizás los sacerdotes poseían alguna resistencia genética desconocida. Sin embargo, cada una de estas hipótesis científicas fue descartada una tras otra. El edificio estaba construido con materiales convencionales y la radiación había inundado la zona de manera uniforme, sin dejar zonas limpias. Lo más asombroso del caso es que las pruebas médicas arrojaron resultados completamente normales.
La cantidad de glóbulos blancos en la sangre de los sacerdotes era perfecta. Sus órganos no presentaban daños internos y sus cuerpos no mostraban ni una sola secuela del envenenamiento por radiación. Los científicos no podían creer lo que veían sus ojos. Estaban ante hombres que habían respirado el aire tóxico de Hiroshima, que habían bebido el agua contaminada de la zona en los días posteriores para sobrevivir, y que, aún así, gozaban de una salud envidiable, como si jamás hubieran estado cerca de una guerra. El tiempo siguió su curso y la sorpresa científica se transformó en un misterio histórico permanente. El padre Hubert Schiffer vivió durante décadas después del ataque, viajando por el mundo y testificando en numerosas conferencias sobre lo que había vivido. Lejos de desarrollar cáncer, leucemia o cualquiera de las enfermedades crónicas que afectaron a las víctimas de la bomba, el sacerdote disfrutó de una vida longeva, manteniendo una energía y una claridad mental admirables hasta el día de su muerte, ocurrida casi 30 años después del bombardeo por causas completamente naturales ajenas a la radiación. Sus compañeros corrieron la misma suerte, viviendo vidas largas y productivas en el servicio eclesiástico y comunitario. Cada vez que los médicos, periodistas o escépticos abordaban al padre Schiffer y al resto de los jesuitas para exigirles una respuesta, esperando que revelaran algún secreto oculto o alguna explicación técnica sobre su supervivencia, los religiosos sonreían con paz y daban siempre la misma contestación. Una respuesta que desconcertaba a las mentes puramente materialistas, pero que conmovía el corazón de millones de creyentes alrededor del globo. Ellos afirmaban con total seguridad que la ciencia jamás encontraría una explicación en las leyes de la física, porque lo que había ocurrido en esa casa parroquial no pertenecía al orden de lo humano, sino al orden de lo divino. Los sacerdotes explicaron que en su comunidad se vivía bajo una regla espiritual muy estricta y devota. Habían decidido tomar muy en serio los mensajes y las advertencias que la Virgen María había entregado a los pastores en las apariciones de Fátima en el año 1917. El mensaje de Fátima hacía un llamado urgente a la oración, a la penitencia y, de manera muy especial, al rezo diario del Santo Rosario como un arma de protección espiritual y de paz para el mundo. Los jesuitas de Hiroshima habían convertido esa práctica en el centro de sus vidas cotidianas. Cada día, sin falta, se arrodillaban juntos para desgranar las cuentas del rosario, consagrando sus vidas, su hogar y su misión al cuidado de la Madre de Dios. Para ellos no había ninguna duda. El rosario diario había creado un auténtico escudo invisible alrededor de la propiedad y de sus cuerpos, una barrera espiritual que las fuerzas destructivas de la energía atómica, creada por la mano del hombre, no pudieron atravesar. Mientras el fuego y la muerte consumían las calles de Hiroshima, destruyendo la materia y cegando vidas en un segundo, una presencia celestial se había mantenido firme en esa habitación, protegiendo a sus servidores de la quemadura térmica y de la contaminación invisible de la radiación. La historia del escudo invisible de Hiroshima permanece como un recordatorio poderoso y conmovedor de las dimensiones de la fe que escapan al control del laboratorio y de la razón pura. En un siglo caracterizado por el avance tecnológico, por el nacimiento de armas capaces de destruir el planeta entero, y por un creciente escepticismo que intenta apartar lo sagrado de la vida diaria, el testimonio de estos 4 sacerdotes se levanta como un monumento viviente a lo imposible. Es la prueba de que, incluso en el epicentro mismo de la mayor demostración de odio y destrucción que el mundo haya visto, la oración sincera, la devoción constante y la protección divina pueden abrirse paso, dejando una huella imborrable que desafía el paso del tiempo y que invita a la humanidad a reflexionar sobre dónde reside el verdadero poder del universo.